That former staffer is Miles Taylor, and he is joining me now. He was chief of staff at the Department of Homeland Security during Trump's first term, and he wrote the anonymous New York Times op-ed criticizing Trump, though he has now set up a legal defense fund at endpresidentialrevenge.org. And Miles, welcome. There's a lot of pressure on you right now and a lot to get into here, but I do appreciate your time. I want to just get your thoughts from kind of a national security point of view on the fallout of the Trump-Musk public spat. I mean, first, what ran through your mind when you saw it playing out? Ciertos episodios legislativos no destacan por su resultado inmediato, sino por el cambio que provocan en el ritmo habitual de las instituciones. En la tarde del 14 de diciembre de 2025, el Pleno de la Cámara de Representantes interrumpió repentinamente su rutina administrativa para asistir a una declaración que, desde los primeros segundos, se reveló fuera de lo habitual. El representante Al Green, de Texas, subió a la tribuna no para presentar un proyecto de ley, responder a un informe o articular algún compromiso bipartidista, sino para formalizar un nuevo intento de destitución contra el presidente Donald Trump. El gesto por sí solo ya implicaba un nivel inusual de tensión institucional, pero lo que llamó la atención de los parlamentarios de ambos partidos fue el contenido y el tono del discurso, que no se limitó a la presentación técnica de artículos, sino que adoptó la forma de una acusación directa, amplia y progresiva de que el jefe del Ejecutivo estaría rompiendo, de forma deliberada, sucesiva y generalizada, los límites constitucionales del cargo que ocupa. La interrupción casi completa de los trabajos, la reacción visible en los rostros de los congresistas y la cobertura inmediata de los medios presentes apuntaban a algo que escapaba al ritual. El momento adquiría peso histórico incluso antes de que se consolidaran sus efectos. El discurso duró poco más de 11 minutos, pero condensó acusaciones que, según Green, se habían ido acumulando desde los primeros meses de la... You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. Que el patrón de comportamiento presidencial había dejado de ser políticamente controvertido para convertirse en institucionalmente insostenible. Citó el uso reiterado de las redes sociales para atacar a miembros del Congreso por su nombre, el incentivo indirecto a comportamientos violentos por parte de sus seguidores, la resistencia sistemática al cumplimiento de decisiones judiciales, las órdenes militares ejecutadas sin autorización del Congreso y, más recientemente, la aparente obstrucción de la divulgación de documentos relacionados con el caso Epstein. Ninguno de estos elementos era nuevo para quienes seguían de cerca las noticias políticas. Pero la propuesta de Green los reorganizó en una línea de continuidad que desafiaba directamente la legitimidad de la permanencia del presidente en el cargo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Al reunir en una sola declaración episodios dispares que habían sido tratados de forma aislada por la opinión pública y las instituciones, el diputado provocó un reajuste de la agenda legislativa y, sobre todo, obligó a los parlamentarios de diferentes corrientes a posicionarse ante una narrativa más amplia de desviación de funciones. La reacción inmediata de la bancada republicana fue intentar vaciar la iniciativa mediante una maniobra reglamentaria de archivo sumario. Pero antes de eso, 140 demócratas registraron su voto a favor de la tramitación de los artículos, un número lo suficientemente significativo como para señalar de manera objetiva que una parte importante del Congreso considera plausible, legítimo y necesario someter al presidente a un nuevo proceso de destitución, incluso después de 2 intentos frustrados en mandatos anteriores. Aunque la resolución fue bloqueada ese mismo día, la repercusión de su contenido y la intensidad de la respuesta política indicaron que el episodio no terminaría ahí.
El propio diputado Al Green declaró públicamente que tiene la intención de presentar una nueva versión de los artículos antes de finales de diciembre, esta vez incorporando elementos adicionales que, según él, refuerzan la tesis de un patrón reiterado de conducta incompatible con los deberes de la presidencia. Entre los puntos que deben figurar en la nueva propuesta se encuentran extractos del testimonio del exfiscal especial Jack Smith, que señaló indicios de la participación directa del presidente en los intentos de revertir el resultado electoral de 2020, así como la inminente respuesta del Departamento de Justicia a la exigencia legal de liberar los archivos pendientes del caso Epstein, cuyo plazo vence en las próximas horas. Green sostiene que estos elementos deben analizarse de forma integrada, ya que todos ellos reforzarían la hipótesis de un ejecutivo que actúa sistemáticamente al margen de los límites constitucionales. Esta medida también provocó reacciones inmediatas dentro del Ejecutivo. El presidente, a través de sus redes sociales, calificó la iniciativa como una desesperación sin fundamento y sugirió que los demócratas estarían recurriendo al juicio político por no poder ganar en las urnas. Esta línea de argumentación, aunque recurrente, no impidió que los miembros del gabinete mostraran su preocupación por la posibilidad de que una nueva ronda de articulaciones congresuales pudiera alterar el escenario institucional en las próximas semanas. La relación entre el presidente y figuras clave del sector privado, como Elon Musk, también sufrió sacudidas visibles, con declaraciones públicas que indicaban una ruptura tras la cancelación de los incentivos para los vehículos eléctricos, una decisión que, según el propio presidente, habría motivado críticas abiertas de aliados anteriormente cercanos. El entrelazamiento entre presiones políticas, decisiones administrativas y reacciones institucionales contribuye a elevar el grado de imprevisibilidad del momento actual. Si la propuesta de Green avanza o no a corto plazo, sigue siendo una incógnita. Pero lo que ya se ha consolidado es la percepción de que la estabilidad institucional está siendo puesta a prueba en múltiples puntos de presión, y que el funcionamiento de la democracia estadounidense en este momento depende de la capacidad de las instancias formales para absorber y responder con claridad a los desafíos impuestos por una conducta presidencial cada vez más tensa. A partir de ese momento, la atención se centra no solo en el contenido de la propuesta de destitución presentada por Al Green, sino también en la forma en que reorganiza un conjunto de debates jurídicos e institucionales que se habían ido acumulando de manera fragmentada en los últimos meses. La decisión de conectar diversos episodios, desde publicaciones consideradas amenazantes en las redes sociales hasta operaciones militares no autorizadas, revela un intento de sintetizar un patrón de conducta presidencial que, según sus críticos, ya no puede analizarse de manera aislada. Esta convergencia ayuda a comprender por qué, incluso en un entorno legislativo adverso, la propuesta recibió el apoyo inmediato de una parte significativa de la bancada demócrata. No se trata aquí de una simple divergencia política. Se trata de una disputa por la definición de los límites funcionales del cargo más poderoso del país. El caso de los ataques militares contra objetivos iraníes, citados nominalmente en el artículo 537 presentado por Green, expone claramente este dilema. Según los juristas consultados por varias comisiones del Congreso, las acciones ejecutadas por orden directa del presidente no siguieron los trámites previstos en la Ley de Poderes de Guerra, ni contaron con la autorización formal del Poder Legislativo, como exige la Constitución. La justificación presentada por la Casa Blanca se basó en la alegación genérica de autodefensa preventiva,
sin que se haya divulgado ningún dictamen técnico que sustente la urgencia de la operación. Para los parlamentarios que siguen de cerca los temas de seguridad nacional, esta conducta no solo debilita la separación de poderes, sino que sienta un peligroso precedente de acción militar unilateral, al margen de los mecanismos de control republicano. El debate, en este caso, va más allá del mérito estratégico de la decisión militar y se desplaza hacia la evaluación institucional sobre el ejercicio legítimo de la autoridad ejecutiva. Otro punto de tensión creciente es el uso reiterado de las plataformas digitales presidenciales como instrumento de ataque a los adversarios políticos. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, su perfil en la red Truth Social se ha convertido en un espacio habitual de publicaciones dirigidas, en las que se cita a miembros del Congreso, periodistas, magistrados y otras figuras públicas con nombres, insinuaciones y acusaciones sin respaldo formal. La interpretación de estos contenidos divide a los analistas. Para algunos, se trata de manifestaciones de opinión protegidas por la primera enmienda. Para otros, la sistematicidad, la personalización y el contexto institucional en el que se producen constituyen una forma indirecta de incitación, sobre todo cuando se observa la correlación temporal entre estas publicaciones y los episodios de amenazas reales registrados por gabinetes legislativos y tribunales. El Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes ha recopilado datos sobre este fenómeno y una subcomisión ya ha iniciado estudios para determinar si este tipo de comunicación puede considerarse, en ciertos casos, un abuso de poder incompatible con la dignidad del cargo. A estas cuestiones se suma la cuestión de la transparencia documental en el caso Epstein. La legislación firmada por el propio presidente en su primer mandato estableció plazos objetivos para la divulgación de documentos relacionados con el proceso. Sin embargo, la administración ha recurrido a sucesivos aplazamientos con la justificación de revisar la confidencialidad y proteger los nombres citados. El plazo más reciente, definido por decisión judicial, está a punto de expirar y la falta de señales claras por parte del Departamento de Justicia sobre el cumplimiento de la orden ha aumentado las especulaciones sobre la intención del Ejecutivo de retener los documentos. La controversia no se limita al contenido de los archivos, que sigue siendo desconocido. Gira en torno a la legitimidad del gobierno para desobedecer las normas que él mismo ha establecido, creando una ambigüedad jurídica que, según los expertos en derecho público, compromete la previsibilidad institucional. La Fiscalía General de la República ya ha sido cuestionada formalmente por los congresistas sobre los criterios utilizados para justificar los aplazamientos y se espera que este tema se incluya en una nueva ronda de audiencias públicas en enero. La convergencia entre estos múltiples vectores, operaciones militares sin respaldo legislativo, uso de plataformas institucionales para ataques personales, resistencia a la transparencia documental y testimonios técnicos que confirman conductas ilícitas, desafía la arquitectura clásica de contención de poderes en Estados Unidos. El sistema fue diseñado para absorber los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante procesos formales y predecibles. Pero cuando el Ejecutivo se niega a cooperar, ignora las resoluciones judiciales y utiliza la maquinaria pública para proteger intereses personales, los canales de control se convierten, ellos mismos, en objeto de tensión. El reto ahora no es solo decidir si se debe admitir una nueva propuesta de destitución. Se trata de evaluar si el conjunto de instituciones sigue teniendo la fuerza y la legitimidad necesarias para ejercer de forma eficaz la contención de un ejecutivo que opera con márgenes cada vez más amplios de autonomía.
En este contexto, la decisión de 140 parlamentarios demócratas de apoyar la tramitación del texto de Green no debe interpretarse como una simple manifestación política. Se trata de una posición institucional desde el punto de vista de la responsabilidad constitucional. Aunque insuficiente para revertir el resultado de la votación, el gesto indica que la lógica de contención sigue contando con un apoyo relevante dentro del poder legislativo. Es a partir de esta base que se estructura la siguiente fase del enfrentamiento, con nuevas articulaciones previstas para las semanas previas al receso parlamentario. Al seguir cada nuevo movimiento institucional con atención crítica, el espectador se posiciona no solo como observador, sino como parte de una sociedad que exige claridad y responsabilidad a sus representantes. Por eso, mantener un acceso continuo a análisis basados en hechos y contexto se vuelve cada vez más necesario para comprender los acontecimientos que aún están por venir. La información surgida a partir de la divulgación judicial de los documentos generó múltiples líneas de interpretación, sin consolidar una lectura única sobre los hechos descritos. La naturaleza de los actos relatados permanece en una zona interpretativa que oscila entre conductas administrativas discutibles y acciones que, bajo ciertos prismas jurídicos, podrían configurar delitos. Mientras que algunos analistas consideran que los elementos indican fallos de gestión y lagunas procedimentales, pero no necesariamente delitos intencionados, otros juristas evalúan que hay pasajes en los que la supresión consciente de datos solicitados por orden judicial sugiere un intento coordinado de bloqueo institucional, lo que justificaría la apertura de un proceso penal inmediato contra los responsables, independientemente de su posición jerárquica. Esta disparidad de interpretaciones refleja tanto la complejidad del contenido revelado como la inestabilidad política que caracteriza el entorno en el que se produjo la divulgación. En sistemas institucionales marcados por antagonismos partidistas cristalizados, la ambigüedad textual de los documentos tiende a reforzar las polarizaciones ya existentes. Sin embargo, este episodio en particular parece haber roto, al menos temporalmente, algunas de esas barreras. La respuesta inicial de figuras clave, pertenecientes a diferentes espectros ideológicos, indica que, incluso con motivaciones distintas, existe un sentimiento común de alerta ante la gravedad estructural de lo que se ha hecho público. En este momento, el conflicto interpretativo se distribuye en tres áreas principales. La primera se refiere al alcance de la inmunidad presidencial ante las sospechas de la comisión de delitos comunes durante el ejercicio del cargo. Los especialistas en derecho público discrepan sobre los límites de esta protección. Una parte sostiene que solo un proceso político, como el juicio político, podría eliminar la protección jurídica que impide la responsabilidad penal durante el mandato. Otra corriente, sin embargo, argumenta que, ante pruebas consistentes, no habría impedimento legal para que se adoptaran medidas de investigación e incluso acciones formales contra el jefe del Ejecutivo, incluso sin la conclusión de un proceso político. La segunda área de controversia se centra en las atribuciones y responsabilidades del Congreso Nacional ante los hechos. Algunos parlamentarios entienden que el volumen y el contenido de la información divulgada imponen la necesidad de crear una comisión parlamentaria de investigación con amplios poderes, capaz de investigar no solo los hechos descritos, sino también las conexiones institucionales que puedan haber contribuido a su ocurrencia. Otros, sin embargo, advierten que las decisiones precipitadas, tomadas en el calor del momento,
pueden socavar la credibilidad del proceso y generar una inestabilidad adicional. La tensión, por lo tanto, no radica solo en la evaluación del contenido en sí, sino en la elección de la respuesta institucional más prudente y eficaz. La tercera área de impacto es de naturaleza política y se refiere a la gobernabilidad a corto y medio plazo. Aunque hasta ahora no ha habido señales de parálisis administrativa, la capacidad de articulación del gobierno en el Congreso ha sufrido impactos inmediatos. Se están reevaluando las agendas estratégicas, se han cancelado las reuniones entre bastidores y el discurso de los aliados se ha vuelto visiblemente más cauteloso. Según los analistas, esto indica que la cohesión interna de la base gubernamental ha entrado en estado de observación. Cuando este tipo de distanciamiento proviene de figuras del propio campo aliado, los efectos, aunque sutiles al principio, tienden a amplificarse con el tiempo, comprometiendo la estabilidad necesaria para la ejecución de políticas públicas relevantes. Ante estas tres frentes en movimiento, el futuro inmediato dependerá de cómo interactúen los centros de decisión. Si el poder legislativo avanza con medidas de investigación propias, esto exigirá una actuación complementaria por parte del Departamento de Justicia, que posiblemente culmine en acciones conjuntas. Si la presidencia opta por afrontar la situación mediante la negación o la confrontación, podría dar lugar a una disputa abierta entre los poderes, cuyas consecuencias institucionales son difíciles de medir. Por otro lado, una postura de colaboración activa con la prestación de aclaraciones y apoyo a las investigaciones podría contribuir a mitigar los daños a la imagen del gobierno y preservar parte de su legitimidad. La posición del presidente en este contexto sigue siendo jurídicamente estable, pero políticamente vulnerable. El factor más delicado de la coyuntura reside en el hecho de que la crisis se desarrolla en plena actividad presidencial, cuando las decisiones estratégicas siguen en curso. Esto impone al sistema institucional el reto de reaccionar con proporcionalidad, evitando tanto la omisión paralizante como las respuestas que puedan considerarse excesivamente punitivas o motivadas por cálculos políticos. La ecuación implica, por lo tanto, equilibrio, serenidad y claridad jurídica, so pena de aumentar aún más la desconfianza social en las instituciones. Desde el punto de vista histórico, son poco comunes las situaciones en las que documentos confidenciales se hacen públicos por decisión judicial, en medio del ejercicio de un mandato presidencial. Aún más raros son los momentos en que dicha divulgación coincide con reacciones legislativas trascendentales en términos partidistas. Este arreglo confiere al episodio actual un valor singular para comprender el funcionamiento de los mecanismos democráticos en condiciones de tensión interna. Se trata de una prueba de los engranajes constitucionales en la que no hay enemigos externos a combatir, sino la necesidad de evaluar cómo reacciona el propio sistema ante las pruebas generadas por sus instrumentos de control. De este modo, lo que está en juego no es solo la trayectoria de un individuo o el destino de un gobierno, sino la resistencia institucional del modelo de gobernanza vigente. La forma en que el Congreso, el Poder Judicial y el propio Poder Ejecutivo se posicionarán ante el desarrollo de los hechos será determinante para reforzar o debilitar las normas tácitas que sustentan la separación de poderes. No se trata de una disputa convencional, sino de una prueba de madurez del Estado ante sus propios límites. Seguiremos acompañando con rigor y cautela cada nueva etapa de este proceso. Nuestro propósito sigue siendo el mismo: ofrecer una lectura crítica, equilibrada y profundamente contextualizada de los hechos, sin anticipar juicios, pero tampoco omitiendo su relevancia sistémica. Porque es precisamente en situaciones como esta,
en las que las estructuras se ven obligadas a mirarse a sí mismas, donde se mide la solidez de una democracia funcional. Y cada paso que se dé a partir de ahora revelará más que las intenciones individuales, la capacidad colectiva de preservar la integridad institucional.